probando. Hola, sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Escucho, vi que estaba probando. A ver. Bueno, sale hola de parte de Cipea, pero si alguien me escribe a mí y quiero hablar, quiero levantar la mano, no tengo habilitado. Ahí Bueno, está. Hola, Ana. Hola. Gracias a vos, Anita. A ver si puedo entrar. por las dudas apago el Cristian. micrófono para que no haga más ruido. Cristian, bienvenido. Y yo también. Ya, bueno, ahora, digamos, Hola, Pau, cuando ¿cómo andan? decidamos comenzar, Gracias. se va a bloquear el sonido. Ahí les avisamos. Eso. Y yo ya lo bloqueé por eso. Bueno, Yo lo bloqueo. Sí. Bien. Bárbaro. La Sonia. hola. ¿Quién me dice? Ah, Cristian debe ser una voz de varón, estoy Cristian, mirando sí. los nombres. Sabrán Sí, disculpar la falta de cancha en esto. Bueno. Vos decime, Paula, cuando Cuando quieran. empezamos. Carlitos lo estábamos esperando. ¿Ya volvió? Lo estábamos esperando a Me pidió que Carlitos. lo esperemos. Ok. Ahí vuelve Carlitos y Y arrancamos. empezamos, ok. ¿Qué tal los trata la temperatura tan cambiante? La semana pasada tan fría, hoy más húmeda. Difícil, ¿no? Difícil. Por las dudas a Graciela y a alguna que me tenía que comunicar. Estoy sin teléfono hace 2 días, así que les aviso, ¿sí? recién mañana lo consigo al celular. Por eso. ¿Qué pasó? Después ¿Se te te hablo rompió? mañana que tengo que contarte muchas cosas del jueves. Bueno, lo ¿Se mismo te a cualquiera rompió? le mando saludos. ¿Se te rompió? Sí, empezó a no cargar la batería y no hay caso, ¿no? Si ya lo hice ver, ya estaba viejo también. Así que Viste que la edad de los celulares es como las de las personas. sí. Nos pasa factura. No, ya sabés que no anda más, no anda más. ¿Y a qué lo vas a llevar a arreglar? Ya mañana lo voy a buscar a otro nuevo y listo. Pero por eso les aviso cualquier cosa, Paula, también me hablan al fijo. Pero no, mañana nos vemos en la comisión y mañana ya lo tengo. Bien. Bueno, Pauli, cuando vos quieras, Yo creo que entonces podríamos ir ahora... arrancando para que no cierto que sea muy viene... larga la lectura. Ahí está. Bueno, ahora Carlitos. sí, yo la voy a con todos. presentar a Paula y vamos a silenciar los micrófonos, después ella va a presentar el trabajo. ¿Mm? Bueno, hoy la presentadora es la doctora Paula Yapur de Cura, es psicoanalista, es miembro de CIPEA con funciones en la comisión docente y en el departamento asistencial. Es analista en formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina en la carrera de niños y adolescentes. Es integrante del comité editorial de la revista Moción del claustro de candidatos de APA. Hoy va a presentar el trabajo llamado Parir con barbijo. Bueno, Paula, adelante. Un detalle. Está Alberto Losky diciendo que no puede entrar. Para Ani. A ver si lo podemos solucionar. Sí, no está en la sala de espera, ya me fijé. No aparece en la sala de espera. Y tal vez mandale nuevamente el link. A lo mejor puede entrar de nuevo. Sí, pero ella no tiene el contacto. A ver, Grace, si le podés mandar, Graciela. Ahí está. Por el grupo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias a todos por estar. Moción es la revista donde se publicó este artículo. Textos pandémicos, diríamos. Y se llama Parir con barbijo. La convocatoria de este número de Moción era el malestar en la cultura.
por lo cual el subtítulo de este artículo es el malestar de dar a luz en pandemia. Yo puse acá en estrofa del poema de Pedroni, para empezar, que es muy bonito, que dice: mujer, en un silencio que me sabrá ternura durante 9 lunas, crecerá tu cintura, y un día, un dulce día, en manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento. Bueno, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, parir con barbijo fue una frase usada por las mujeres para relatar su parto en las redes sociales. Que estar en cuarentena, parir y vivir el puerperio en pandemia tuvo sus modificaciones significativas y hubo un recrudecimiento de violencia obstétrica. Mi propósito es fue estudiar en este momento cómo reacciona la cultura ante el parto, un acontecimiento social de particular potencia instintiva cuando el medio se torna amenazante para todos. Ahora que pudo ingresar Alberto, les quiero decir que después de escribirlo, me di cuenta de la influencia importante que tuvo un trabajo, el primer trabajo de pandemia de Alberto relacionado con el tabú de contacto. Después vamos a conversar y a encontrar los puntos en común. Con el advenimiento de la pandemia fue necesario implementar medidas de cuidado, que eran tanto para la gestante como para el equipo que le asistía. Lamentablemente, a la vez que se implementaron los cuidados, también se registró un aumento de violencia obstétrica. La tendencia no fue local, fue mundial. Y hay un parámetro que toman los observatorios de violencia obstétrica que tiene que ver con las tasas de cesáreas. Argentina tiene una tasa de cesáreas habitualmente alta, pero tuvo aumentos que se correlacionaron con la primera y la segunda ola de contagios de COVID. Además de ese aumento de cesáreas, que se consideran evitables, las mujeres asistieron solas a las ecografías, a las consultas. En algunas instituciones no se les permitió el contacto, estar acompañadas durante el parto. En otros casos se denunciaron utilización de inducción o episiotomía para acelerar el proceso, evitación de la práctica piel a piel o interferencia en la lactancia y separación de hijos de sus madres. Los protocolos que se implementaron en las instituciones se caracterizaban por ser muy diferentes en cada institución, en algunos más estrictos que en otros. Cuando, ante la circulación comunitaria del virus y la falta de tratamiento específico y de vacunas en los primeros tiempos, la indicación del uso de barbijo fue unánime durante el parto. Que la mujer embarazada de término, en estado de hiperventilación, con una capacidad ventilatoria disminuida por el aumento del volumen abdominal, con requerimientos metabólicos exponencialmente aumentados durante el trabajo de parto, tenga que usar un barbijo, y fue tomado como una necesidad, como una incomodidad necesaria. Y desde ese momento era la única barrera de protección segura para el cuidado de la madre y del equipo. Años de desarrollo de psicoprofilaxis basados en la respiración como medio de relajación se encontraron con un barbijo indispensable e ineludible. Y aquí pienso yo que reside uno de los problemas principales, que al ser una indicación indiscutida, que era lógica, no hubo lugar para hablar de los temores que eso causaba. Sin embargo, ese temor se expresó y encontró un lugar para expresarse en las redes sociales. Ese miedo acallado, con pocas posibilidades de circular, de ser hablado para disminuir su potencial traumático, buscó una vía de expresión escapando a la represión, y las mujeres contaron sus sufrimientos en un medio en el que podían ser leídas y escuchadas por otras mujeres. Ese miedo al barbijo contenía otros temores, más o menos conscientes, que se expresaron como temor a tener dificultades en el traslado al lugar de atención, por no tener permisos de circulación, temor al contagio propio o al contagio de su bebé, temor a no poder respirar con el barbijo, temor a ser intervenidas, a no estar acompañadas en la sala de parto, a ser separadas tempranamente del hijo o no poder amamantarlos. Podríamos resumirlos en temor a la soledad y temor a la muerte, de la madre, del niño o de ambos. Los temores conscientes a la soledad
Creo que estaban relacionados con temores a la separación y vivencias de desamparo. ¿El temor a la muerte se escucha bien ahí o hay mucho ruido? No, se escucha bien, por lo menos yo escucho Perfecto. bien. Los temores conscientes a la soledad están relacionados con temores de separación y vivencia de desamparo. El temor a la muerte tendría un importante componente hereditario que se agudiza en las cercanías del parto por reactivación del trauma de nacimiento y los sentimientos de culpa no resueltos de la mujer hacia su propia madre. Langer nos dice, la mujer identificada con su hijo vive a través de él todo el temor de separarse de su madre. Se identifica con su desamparo y siente no poder continuar protegiéndolo. Al mismo tiempo, todo el personal de salud también trabajó con miedo al contagio y hubo un constante temor a la muerte que aumentó la paranoia. La combinación de la embarazada y del equipo de profesionales atemorizados delineó un terreno particular. El parto es un hecho en el que confluyen con plena potencia la naturaleza instintiva y la cultura. Al desplegarse el proceso fisiológico se irán activando distintos mecanismos de defensa de la mujer que pueden desencadenar respuestas específicas, a veces hostiles, de parte de un equipo que no esté entrenado o que sufra una presión agregada desde el ambiente, como fue en este caso por el miedo compartido al COVID. Para Raquel Soifer, el parto es un hecho social en el que se incorpora al medio un nuevo ser humano. Según la situación que esté atravesando esa sociedad, el parto sufrirá modificaciones. Y en los casos generalizados, también las instituciones pueden responder con violencia. Una de estas violencias puede ser el uso del barbijo, más bien como un tapabocas, en el sentido de impedir la expresión de los deseos y necesidades, diría yo, de la mujer. Muy distinto al uso de proteger a la madre y al equipo, sería un uso para tapar la boca de esos pedidos, necesidades y derechos de las madres. Se puede usar el barbijo tanto para cuidar como para imponer limitaciones. Se puede usar el barbijo como un cuidado, habilitando a su vez la palabra y el grito ancestral que a veces es tan necesario en ese momento. El control sobre la naturaleza se nos evidencia imposible ante la aparición del COVID. Este enemigo invisible estimula en nuestra mente, y acá viene el núcleo del trabajo, el funcionamiento mágico o animista, y ponemos a su servicio la racionalización. Dice Helen Dodge, en esta edad de grandes progresos científicos y de filosofía materialista, los espíritus y demonios del parto reaparecen en una nueva forma. Los primeros meses de pandemia resultan ilustrativos del resurgir de temores ancestrales y de las técnicas de control omnipotentes relacionados con el pensamiento mágico. Desde marzo del 2020 los protocolos fueron cambiando. A veces estos protocolos cambiaron ante una evidencia científica, otras veces ante denuncias de organizaciones, por ejemplo, defensoras de los pacientes. Algunas exigencias irracionalmente rígidas se fueron flexibilizando. Pero ¿por qué este temor animista llevaría a un aumento de cesáreas, por ejemplo? Desde la lógica racional, la asepsia es más controlada y no hay que esperar que el parto se desencadene, disminuyendo así el tiempo de exposición. Cuando presenté el trabajo sobre el uso del tapabocas, ahí había encontrado que había fantasías de desplazamiento, ¿no? De abajo hacia arriba del uso del tapabocas y una fuerte asociación del tapabocas con ropa interior. ¿Se acuerdan que había muchos chistes con que se ponían el corpiño, bombachas? Bueno, extraña es la situación del parto, de tener la boca tapada y el sexo expuesto. ¿Será que existe una confusión boca-vagina, pensándose inconscientemente que la mujer pueda contagiar al médico durante el parto mediante una exhalación vaginal imaginada? Un gran antecedente de esta confusión creo que es el desplazamiento de la fantasía de vagina dentada ante el temor de la castración. Hay un interesante dato que encontré en Fraser que dice que para cierta tribu
La mujer está obligada a mantener la boca cerrada durante todo el parto. También se cierran con ataduras las bocas de los animales. Tapan todos los orificios de la casa hasta la cerradura. Esto es porque tienen la creencia de que el alma de la madre puede escaparse por la boca durante el parto y porque los animales pueden comerse el alma del niño. Si yo sigo una secuencia asociativa, alma, ánima, espíritu, estos espíritus que pueden ingresar o salir, en este caso por la boca, son fácilmente confundibles con un virus de transmisión aérea. Fraser ve en frases como tener el alma en los labios la idea de que el alma puede escaparse por la boca. A esto agrego que si el virus / espíritu puede también entrar o salir por los mismos orificios, estamos en problemas. Estas creencias primitivas son formas arcaicas de manejo de la agresión, de las proyecciones hostiles y además de reaparición de fantasías canibalísticas. En el fondo, de estos intentos de control, está la envidia a la mujer, que es envidia masculina, a la mujer por su capacidad de dar vida y al niño, encarnación de la vida. Por eso Raskowski dice, hoy sabemos que esos dioses constituían un desplazamiento de las figuras de los padres, dioses que pedían el sacrificio de los niños para apaciguarse durante una epidemia, por ejemplo. El patriarcado se instala cuando comienza la propiedad privada y por ende se acumulan excedentes de producción. Se apropia desde entonces de la producción de hijos. Crece la fantasía de control de la vida por el control del cuerpo y de la matriz de la mujer. Esto lo dice Rosenthal y Oswald, un hermoso libro que tiene que presentar pronto Marta. El parto pierde su antiquísima posición en cuclillas y la mujer pasa a parir acostada para beneficio del varón. En la vida moderna, la forma de control pasó al médico obstetra. En un enorme avance en el manejo de la agresión, en el siglo XIX se acepta el lavado de manos. La aplicación de antisepsia en el parto tuvo un impacto enorme en la disminución de la mortalidad materna. Pero la asepsia del quirófano, incrementada por el barbijo, en la asepsia del quirófano incrementada por el barbijo, se esconde el resurgir animista que oculta temores a esos malos espíritus que pueblan los lugares donde paren las mujeres. Esto dice la última parte de los malos espíritus también es de Helendorf también. Y que podrían llevarse la vida de la madre, del bebé, incluso del padre. Y si ese espíritu se vuelve más potente y no solo amenaza a esta tríada, sino que también amenaza a todos, ¿cómo respondemos? Mi hipótesis es que estamos en condiciones de contestar que se incrementan las conductas matricidas y filicidas, que son ejercidas a través del control de las instituciones. Estos viejos espíritus se encarnan fácilmente en un virus. Si a esto se suma una mujer atemorizada, aislada de sus afectos, que ve en la figura del médico obstetra un padre todopoderoso, pocas posibilidades hay de que pueda enfrentarlo en lugar de someterse. Volviendo al uso del barbijo durante el parto, el temor a no poder respirar parece tener plena potencia antes del parto. Se vuelve una preocupación al final del tercer semestre, cuando la capacidad ventilatoria se ve afectada por el volumen del útero. La mujer tiene dificultad para respirar ante el más mínimo esfuerzo y la idea de parir con barbijo se presentaba en ese momento como un peligro. A todo esto se suman los temores de contagio los días previos y recordamos que una vez iniciado el trabajo de parto se reactiva el trauma de nacimiento de esa mujer que está por parir. Si en la mujer se incrementa el temor a morir o siente que el medio que recibirá a su hijo es muy hostil, el parto puede tener complicaciones o detener su avance en el periodo expulsivo. A toda esta tensión se sumaba que la idea tranquilizadora del reencuentro con el hijo, luego de la separación de la unidad bebé-mamá por el parto, también se veía amenazada, dando lugar a mayor ansiedad y angustia. En los casos en los que se activó protocolo por sospecha de caso positivo, ¿qué consecuencias veremos más adelante? Si sabemos que esa reunión mamá-bebé
Es la única forma que tiene la madre de recuperarse de la desestructuración yoica por la que pasó. La madre necesita la ayuda de todos los que la asisten y sobre todo el contacto con el niño, ver al niño y tenerlo en brazos es la única manera de volver en sí, de recobrar la identidad perdida en el estado confusional, dice Solfer. ¿Cómo elaborará el pequeño su posición esquizoparanoide alejado de la madre? En Conocimiento del Hijo, Raskowski dice que la separación inmediatamente después del parto constituye uno de los más graves atentados institucionalizados contra la salud mental del individuo que se inicia, sobre todo incrementando extremadamente sus ansiedades persecutorias y perturbando la interrelación madre-hijo. Entre los testimonios que recogí para realizar este trabajo, una enfermera me contó que en un hospital público había una sala vidriada y una cunita de estas transparentes con el bebé solo ahí, y pasa y le dice a la compañera, ¿este qué le pasó? Y se activó el protocolo, y nos estaba solo, solito, me partió el alma. Bueno, acá se me ocurrieron algunas ideas que podríamos llamarla de psicoprofilaxis en este contexto. Es muy importante que la mujer sepa. Por suerte ahora no estamos en esta situación, así que, pero, quién sabe. Por lo menos por ahí ya están pensadas. Que la mujer sepa que al encontrarse, que al acercarse al periodo expulsivo, se encontrará en un estado de conciencia disminuida, inmersa en la conmoción del proceso, que disminuye su capacidad de impresiones, de percepciones externas, disminuyendo la percepción periférica. También pienso que se produce una identificación de la madre con el feto, desplazándose en el periodo expulsivo la catexis de la periferia hacia lo visceral, coincidiendo con el proceso de decatexis periférica que contribuiría a no tener conciencia al tapaboca, concentrando la catexis en el mecanismo visceral y no en la superficie perioral. En cuanto al trabajo analítico, lo central es trabajar el temor primordial a la muerte, asociado con la reactivación del trauma de nacimiento de la mujer y los sentimientos devenidos del temor del desprendimiento entre la madre y el hijo. Otro punto, ante el temor a la exhibición de la desnudez, el barbijo puede funcionar como un refugio. La exhibición de la desnudez es temida porque a través de ella se observa el producto de la vida sexual, que será inmediatamente en esas fantasías castigada por los padres. Pero gracias a ese mismo desplazamiento que vimos antes, ese barbijo puede resultar de ayuda en ese caso. En tercer lugar, hubo una situación nueva, que fue la prohibición de visitas en ese momento. Esta idea, indicada hace tanto tiempo por Arnaldo Raskowski, de evitar la perturbación del vínculo, era bastante resistida. Digamos, hasta antes de la pandemia entraba la tropa a visitar a la que había parido recién con los chicos y no paraba nadie todo esto. Y las parejas, para sorpresa de muchos, percibieron de manera positiva esa preservación de la intimidad. Se pudieron mostrar todas las fotos, cierto exhibicionismo quedó satisfecho por las videollamadas y fotos, y también hubo una vivencia de tranquilidad experimentada por un ámbito que recibía a la madre y al bebé con cuidados, ¿no? A través del personal. Sobre todo acentuado tanta la soledad de ese momento, la falta de contacto social. Sí, así como ese equipo en algunos momentos puede funcionar mal, en otro momento pueden funcionar muy bien, como sostén social, por ejemplo. Prestar atención a estos cambios, escribí en ese momento, puede ayudar al manejo de la ansiedad de la mujer embarazada durante la psicoprofilaxis, siempre dando lugar a que la mujer exprese sus fantasías individuales y conociendo estas fantasías universales, sin olvidar que ese temor está determinado por factores múltiples y arcaicos, y que la tarea psicológica de una parturienta es dominarlo en forma favorable. Para finalizar,
Ante el aumento del peligro experimentado en una sociedad desde el mundo externo, es notable la fuerza con que reaparecen signos de control sobre la vida. Aumentan las tendencias matricidas, pienso que por envidia a la capacidad de dar vida, y filicidas por envidia a la vida misma, estas dos incrementadas cuando hay una amenaza a la vida general, ¿no? Quiero decir algo de lo que pensé, pero lo digo después, termino acá. Pero es que esa misma sociedad donde se puede luchar, es en esa misma sociedad donde se generaron estos problemas, donde se puede luchar contra los oscuros impulsos que acosan desde el inconsciente, por medio del fortalecimiento de la actividad espiritual y la renuncia pulsional, dice Freud. Escuchando los relatos de las protagonistas, revisando las reacciones de las instituciones, quizás aprendamos de la experiencia y aportemos datos para una preparación para un parto adecuado en situaciones similares. Tenemos gran parte del camino abierto gracias a las profundas investigaciones de maestros como Helen Dodge, Teodoro Reik, Raquel Soifer, Marie Langer, Arnoldo Raskowski y por supuesto Freud con su malestar en la cultura. Podemos recurrir a ellos para tratar de entender lo que sucedió en ese momento. Son textos clásicos e indispensables, vigentes y esclarecedores. Frente a toda la presión ejercida por el contexto y las instituciones, en fin, desde la cultura, muchos profesionales obstetras y parteras lucharon para sostener los partos respetados. Nacieron también bebés que pudieron entrar en contacto con sus padres desde el minuto 1, respetando la hora de oro en plena pandemia, demostrando que es también la cultura un refugio contra nuestros impulsos hostiles. A ellos, que combaten a diario con fuerzas indómitas, y a las madres que luchan por sus derechos, toda mi admiración y respeto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias. Realmente muy lindo trabajo, un tema para debatir. Muchas gracias porque nos compartiste un montón de autores, reflexiones para retomar. Así que felicitaciones, muy agradecida por la presentación de tu trabajo. Y bueno, ahora abro el debate. Les recuerdo lo que le decimos siempre. Levanten la mano, ya vi que levantó Marta. Hay delay para habilitar el audio, Eunice. Y la otra cosa que quiero agregar antes de darle la palabra, que hay personas escribiendo en el chat. O sea, voy a darle la palabra a alguno de ustedes y después voy a leer los comentarios del chat. Así vamos intercalando. Ya te anoté, Carlos. O sea, bueno, Marta estaba primero. Cintia. Así me enseñó Julio, que tengo que ser siempre, apurarme antes que, a ver si no puedo hablar. Bueno, quiero felicitar muchísimo. Habla más fuerte, Marta. A ver. Quiero felicitar muchísimo a Paula. Es un trabajo hermoso, muy completo, muy pensado y muy original. Así que mis felicitaciones y me pone muy contenta. Bueno, me gustó mucho la primera frase, la violencia obstétrica. Me acordé de la frase de Raskowski: todo se hace en odio al niño y a la madre. Es una sociedad que todo se hace en este sentido. Es muy cierto lo que vos planteaste al final de la solidaridad y el amor social. Es imprescindible para vivir y para soportar los avatares de la vida. Pero también es muy cierto el odio a la mujer y a los niños. La otra cosa que es muy bueno, eso de que no hubo espacios para hablar, porque en general no se enseña a hablar, más bien se sabotea el hablar. En el libro sobre psicopatía de Joel Sack se plantea mucho esto, de la dificultad de diálogo entre las personas y de acompañamiento y de reverie y de sensibilidad. Todo lo demás es muy interesante. Quería agregar una o dos cosas. Uno es
que el problema de la transformación del cuerpo de la madre. Durante 9 meses siente transformar su cuerpo. Algo está en el poema de Pedroni. Pero de golpe vuelve a cambiar. Acuérdense que muchas de las mujeres plantean que después que nace el bebé, sienten que no pueden recuperar el equilibrio, que se van para adelante, porque el peso lo perdieron. Ese de golpe cambiar el cuerpo produce además un nivel de angustia muy extremo. Y lo otro que no está es las viejas conversaciones con las mujeres de la familia y del pueblo, que ayudaban a parir y enseñaban. Por supuesto que ahora la ciencia ha avanzado mucho, pero se ha perdido eso también. Y la identificación con la propia madre buena, los aspectos buenos de la madre. La otra cosa que quería agregar también, y que Paula lo plantea, es que el bebé es una amenaza grave. El hijo es una amenaza. Y también la necesidad de filicidio. Ese es otro aspecto. Y el otro aspecto, que es la esclavitud de la mujer, tomándolo del paso al patriarcado, está la frase de Engels: comenzaron 5.000 años de esclavitud de la mujer. El acto de parir, de dar a luz a un hijo, hace libres a las mujeres, da un sentimiento de poder y de seguridad y de reparación muy importante. Gela Rosenthal decía, porque siempre fue muy difícil para nosotras entender por qué se produce el paso al patriarcado, más allá de las razones económicas que son muy importantes, pero psicológicas, porque Se cortó Marta. A ver, Ani, si la podés restaurar. A ver, ahora, acá está. Ahí bueno, está. Volviste, Pero Marta. redondea, el Marta, poder que pasamos da a... la Claro. posición de los hijos es tan importante que a la mujer no le importó tanto defender su lugar. Bueno, de nuevo, esto da para pensar muchísimo. Y una sola cosa, Paula se olvidó de agregar que ella pertenece al grupo de arte y psicoanálisis, que también va a presentar un libro. Así que, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marta. Gracias, Marta. Voy a darle tengo varios anotados, vos, Graciela, que tenés la manito también. Le voy a dar la palabra a Carlos y a Cintia, después seguimos, por si Paula quiere contestar. Yo te había pedido también, ¿eh? Eunice, estás vos primero, estás vos. Esto es problema de vista. Alberto Estás vos también, y está Alberto. Carlos, después sigue Cintia. No, Lo veo vamos acá, a Alberto. hacerlo Vamos a ayudar. Bueno, Eunice. lo más breve posible, por eso, así uno no se queda sin poder felicitarte, Paula, como siempre, no solamente... Se te silenció. Ahí está. Se Activalo. cortó el sonido, Ani, devolverle el sonido, a ver si yo se lo puedo devolver. Ahí está. A ver, ahora, Ahí va. bueno. Ahora No ya toques nada, está. está perfecto. Bueno, de felicitarte, Paula, por lo completo del trabajo, que ya conocíamos toda la orientación y una parte, y no solo, y sino por tu dedicación, que siempre es tan evidente. Lo que yo enseguida quise hablar, porque es lo que más me llamó la atención, es la idea de la profilaxis, porque después de esta pandemia, que yo la habíamos tomado como un accidente general, que marcaba la crisis que vivíamos, esta es lo que para vos sería profilaxis, sería como reconstruirnos de algo que agregaríamos a esa profilaxis psíquica. Sería enriquecedor todas estas experiencias vividas para que, porque no terminamos de salir de la tragedia de la pandemia. Estamos saliendo organizándonos en algunas cosas. Bueno, y esta idea de la profilaxis, con los puntos que planteás,
me parece excelente. Y quería felicitarte por eso y bueno, doy lugar a que sigamos los otros compañeros comentando. Bueno, muchas ¿Te parece, gracias, Sonia, Eunice. que cada Ahora 3 sí le doy a intervinientes... Carlos, perdón, le Eso, doy a Carlos y vos contestás. Después eso sigue te porque hay preguntaba. más. Perfecto. ¿Eh? Bien, gracias. Ahí está. He recuperado la palabra. Muy No es bien. poca cosa. Me sacaron el barbijo, sacaron el barbijo. Bueno, Paula, quería básicamente felicitarte, sé de tu vitalidad continua, y qué lindo este tema que nos has traído de la maternidad y de la manera que has hilvanado a todos los queridos autores que nos han formado. También a mí, como decía Marta, este detalle del aumento de la violencia obstétrica me llamó la atención, este señalamiento que hiciste, que si podés de alguna manera ampliar algo de eso, dónde lo encontraste, cómo, lo que me interesó mucho. El otro tema es en relación al barbijo como privación. Y yo lo asociaba a la soledad también, porque si vos le quitás el objeto acompañante y le quitás la palabra, haces un doble abandono. Con lo cual, ¿no?, las situaciones traumáticas se potencian mucho más. Yo creo que la situación de aislamiento fue también agravada por esto que vos decías de las cuestiones del barbijo. Y en ese sentido, a ver si te entendí bien. En tus medidas profilácticas que vos decís, yo hacía esta deducción, que los mismos objetos pueden tener significados distintos si están cargados por Eros o si están cargados por Tánatos. Me parece que apuntaste a eso. Bueno, y para terminar, siempre Arnaldo decía que en los momentos de situaciones donde se incrementa la ansiedad paranoide, la agresión tiende a defusionarse y a adquirir las formas más destructivas, ¿no? Con lo cual se incrementan las pulsiones feticidas. Esto Ahí está. como reflexión. Eso sí. Tal cual. Así que Carlos. te felicito. Muchas gracias, ahora sí, muchas gracias, muy interesante. Ahora sí, Paula, si querés responder, están anotados los demás. Bárbaro. Voy a hacer una respuesta. Ahí está Eve. Levantar, porque no la encuentro en el Bueno, Zoom. Eve, te anoto, Están hay gente anotadas. esperando, así que después te doy la palabra. Ok. Contesto un poquito a todo, a los tres, agradecerles, pero un montón. Me hiciste acordar, Carlos, un detalle importante. Tanto es así que esto está atravesado por ansiedades paranoides y cómo que en el momento del parto, cuando ya pasó la angustia para el equipo y para la parturienta, y está todo bien, la mamá con su bebé a UPA, la foto, nadie se atrevió, ninguna foto que vi, a ponerle el barbijo a la madre que está sonriendo o besando a su bebé. A lo que yo pienso es, no solo que no se atrevieron, sino que a todo el equipo le bajó la ansiedad en ese momento, porque por más impulsos hostiles, superaron todos esa situación traumática y llegaron a un buen final. Entonces, como que hay una primacía de impulso de vida, y bajaron las ansiedades de todos. Eso me pareció, no lo llegué a agregar acá porque lo vi después, pero bueno, a Marta agradecerle todos estos comentarios, lo comenté mucho con ella, me ayudó un montón. A Eunice, remarcar los dos trabajos que tiene Eunice también al principio de la pandemia. Pensé que podríamos hacer un folletín de trabajos pandémicos, porque son muy interesantes. Ella también apuntaba a lo que le pasaba al equipo médico en esos trabajos. Y
Carlitos, comentarte eso de, sí, totalmente. Depende cómo se cargue y cómo se pueda ayudar. Yo digo, el no hablar, la imposición, la urgencia, todas estas son cuestiones que... me preguntaste cómo era lo de los registros de violencia obstétrica. Hay algo que se llaman observatorios de violencia obstétrica. Son organizaciones no gubernamentales, también creo que hay una gubernamental, que registran las denuncias que antes no se hacían, que por suerte hay lugar ahora donde hacerlos y van llevando el registro. Y esta cuestión de que nosotros tenemos una alta tasa de cesáreas es de larga data. No tanto como Brasil, que va a la cabeza. Y las denuncias, a ver, había foros de conversación de mujeres que me fueron llevando las investigaciones donde contaban, había publicaciones que uno puede pensar, alguna más tendenciosa o no, pero también había cuestiones más serias como, como balances hechos en distintos países, por gobiernos, por organizaciones, y hubo organizaciones internacionales que tuvieron que hacer intervenciones a nivel países, porque España, por ejemplo, se estaba yendo, pero con unas medidas totalmente exageradas, les tuvieron que decir, muchachos, le pasamos esta es la reglamentación porque tanto no pusimos en ningún lado. Es muy interesante, ¿eh? Y hay bastante dato de eso. Y que subió la tasa de cesáreas, 2 picos tienen, así, coincidente con los picos de contagio acá en Argentina. Muy notable, ese es el miedo. Y ese miedo tiene que ver con todo el asunto este. Le vamos a Alberto, cuando te toque Alberto. Ay, Alberto, Mira, espera que volví a leer tu trabajo. Está en la Dale, lista. seguimos, así podemos hablar con todos. Antes de darle, toca a Cintia, pero antes de darle la palabra quiero leer el comentario de Luciano, que fue hace un tiempo que está, lo leo en el chat. Luciano Andrés dice, Florencio Cardó, basándose en los trabajos de Bowley y de psicoanálisis relacional, también denunció la separación posparto como algo que enferma al recién nacido. Bueno, muchas gracias, Luciano. Después Paula te comentará algo al respecto. Ahora le voy a dar la palabra a Cintia. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno, más que nada felicitarte, Paula. Siempre me encanta escuchar tus trabajos y no lo digo para halagarte, es porque me encanta escuchar tus trabajos, porque siempre los siento súper honestos y como vos pones, como lo que te pasa a vos ahí a la vista. Buenísimo, me encantó el recorrido de los autores, algunos, muchos no los tengo. Lo único que me quedé pensando, no, lo único no, pero algo que quería traer es esto, pensaba cuántas cosas nos sacó la pandemia y cómo, digamos, algo que yo no soy médico, pero me imagino que dentro de la profesión médica es como una de las intervenciones más felices, que es asistir a una mujer en el momento del parto, quedó como tapado por todos los temores a los contagios. Bueno, esto del barbijo, que vos ya habías hablado del barbijo en otra charla que también estuvo muy buena, y cómo, bueno, un hecho que debe ser de los más felices dentro de las intervenciones médicas queda transformado en algo lleno de miedos, ¿no? Y también pensaba desde el lugar de la mujer, yo soy madre hace muchos años ya, pero digo, ya el temor natural que una mujer siente en el momento de ir a parir y tener que hacerlo sola, sin apoyo de la pareja, con los médicos medio con un temor a contagiarse, entonces por ahí menos contacto físico, menos empatía, ¿no? Pensaba qué difícil también debe haber sido eso. Pero bueno, era esto breve para que los demás también puedan preguntar. Gracias porque me encantan tus trabajos, soy tu fan, más o menos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Mirá, Pau,
Bueno, Qué bueno. ¿querés contestar? Porque falta Graciela, que le daría la palabra ahora, y nos queda Alberto y Eve después. Entonces, le damos la palabra a Graciela, después contestás, Paul. Dale, dale, sí, sí. Bueno, Graciela. Bueno, ¿se escucha? Bueno, Sí. Paula, lo volví a escuchar este trabajo porque bueno, ya lo presentaste, me encanta. Yo creo que primero porque hiciste un desarrollo con autores muy importantes, desarrollo teórico con autores muy importantes, pero sobre todo creo que lo que tiene de motivo este trabajo es que vos vivenciaste tener un hijo en plena pandemia. Y me parece que eso también es muy, muy rico y que enriquece muchísimo el trabajo, ¿no? Tu propia vivencia. Yo tomaba esto del aspecto social, familiar, de cuando llega un bebé a la familia, ¿no? Y yo cuando hice el trabajo de manía, lo mencioné, ¿no? El aspecto maníaco de la familia frente a la llegada del bebé, como un aspecto social normal, digamos, ¿no? Y cómo eso afecta a las ansiedades producidas en la mujer. Por otro lado, creo que en la experiencia me pasó que en el 2021, cuando hubo el rebrote, que no había salas de terapia, me acuerdo que dos pacientes míos, una paciente mujer y un papá, fueron papás y hablaron casualmente de que había estado bueno estar solos y compartir la intimidad del nacimiento, ¿no? Así que, bueno, esa experiencia creo que, bueno, y dejo que siga el resto y, bueno, felicitaciones. Bueno, yo agradecerles a las dos, Gracias, porque no hay Graciela. nada más lindo que lograr emocionar, ¿no? A través de un trabajo o entusiasmar. Sí, yo lo que pienso es, ojalá las cosas que se aprendieron, porque nunca hubo una situación tan masiva donde realmente no entren las visitas. Y funcionó como una sorpresa. Che, está bueno esto que algún loco decía de no tener las visitas. Y en cuanto a lo vivencial, yo tuve dos experiencias muy distintas. 8 años atrás, Briana nació en casa. O sea que Mira. yo había experimentado esta cuestión de estar tranquila en casa cuidando del medio. De cada una de las dos experiencias hay cosas positivas y cosas negativas, pues ninguna de las dos es perfecta ni es para recomendar. Tampoco uno de mis temores con este trabajo es que se recibiera como una, a ver, crítica 100%, ¿no? La verdad que hubo muy pocos casos de transmisión vertical, casi no hubo, pero sí hubo por lo menos un caso donde la mamá se contagió. El chico no se contagió, pero la mamá sí se murió a los 2 o 3 meses. O sea que esto estaba pasando y la situación era bastante difícil. Yo lo que enfoco es a las ansiedades que se movieron, al miedo, a todo lo que se hizo cuando no había todavía algo para pasarse, ¿no? O sea, se desmintió la clínica totalmente y esto se aplicaba, no importa si la persona estaba sintomática, asintomática, era un miedo generalizado y fueron muchos, muchos los casos en los que se aplicó algo. Hubo cesáreas indicadas, la indicación era prevención de COVID, una locura, y se hizo al principio. Eh, pero bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, ahora está Alberto y después se ve. Así que, Alberto, te escuchamos. Bueno, Paula, felicitaciones también. Continúas con este trabajo, el anterior. Muy estimulantes los dos, por el tema también que es particular. No sé si ha habido muchos temas que se hayan tratado psicoanalíticamente. Yo no conozco por lo menos más que los tuyos. Y me parece muy valioso en ese sentido y lindo escucharlo, más asociado con el tema de la maternidad y el parto, la gestación. En ese sentido, bueno,
hay distintas cosas. Tomo un poco lo que vos planteaste de de la vuelta al animismo y al pensamiento mágico, que fue un tema que también durante la pandemia se, eh, se, se criticó, se habló mucho, cómo se hacía una regresión a técnicas del siglo XV o XVI con la peste negra y por la cuarentena, que era algo que se había aplicado en ese momento y demás, cuando en rigor se puede decir la regresión fue mucho más amplia porque se volvió a instalar y a hacer universal la primera ley social, que es la ley del tabú. Vos lo mencionaste hace un rato. Se puede decir que previo a toda ley de organización social, la primera ley fue el tabú y tiene su origen. Y uno puede pensar qué lleva a que después de miles de años se reinstale esa eh, arcana ley. Y en ese sentido, el trabajo que vos mencionaste hace un rato, se me ocurrió pensar que tiene que ver con momentos de una sociedad donde se produce una difusión pulsional con liberación de pulsión de muerte, que eso se manifiesta por una degradación o pérdida de valencia de las legislaciones vigentes, como viene apareciendo, digamos, en las últimas décadas, donde está la crisis de todos los valores, la crisis de los grandes relatos, el tiempo de la posmodernidad, la posverdad, etcétera, donde todos los valores, digamos, las leyes vigentes empiezan a, a desmembrarse, y en ese sentido se pone de manifiesto esa difusión pulsional donde, como dice el tango Cambalache, ¿no? Todo es igual. Pero en ese sentido, digamos, la reacción social ante eso es entonces esa ley extrema, que es la ley del tabú, que se instaló con toda su fuerza durante la pandemia, que es el tabú de contacto. No había posibilidad, digamos, tocarse era, digamos, la transgresión más violenta, y todos tuvimos experiencias en ese sentido, propias o ver situaciones donde violar la ley del tabú del contacto generaba reacciones extremas. En ese sentido, retomando lo que decía Carlos de la parte de algo que, bueno, depende si está tomado por Eros, si está tomado por Tánatos, se pudo ver muchas veces cómo, digamos, la medida preventiva que aparentemente era para cuidar, como vos decís en tu trabajo, se transforma también en un vehículo de esa pulsión de muerte y de una manifestación de la violencia hostil. Y lo que pretendía ser un elemento protector se transforma en expresión de la misma
violencia que se pretendía resguardar. Creo que eso fue un poco un factor común a lo largo de toda la pandemia, y es interesante que vos lo hayas destacado en la gestación, porque por otro lado, entre los primitivos tabúes, el tabú del parto era uno de los principales. La parturienta se convertía en un elemento tabú, donde bueno, era peligrosa, porque de ahí podían salir los demonios. De alguna manera también el bebé que nace y demás trae esas fantasías demoníacas, la aparición de lo monstruoso, lo ominoso, etcétera, que sería interesante ver si esas fantasías, no hay estadísticas, pero se hicieron más frecuentes o más intensas durante la pandemia en las mujeres. Así que, bueno, ese era un poco el comentario que quería hacerte, y bueno, felicitaciones otra vez. Bueno, Alberto, muchas gracias, muy interesante tu aporte. Ahora le vamos a dar la palabra a Eve, le había pedido hace un rato. Ahí está. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, siempre es un placer escucharlo a Alberto con sus conclusiones, y es un enorme placer escuchar el trabajo que realizó Paula. Impecable, un trabajo hermoso. Como ya dijeron, recorriendo autores. Pero a mí, como siempre, me gusta ir a la clínica, ¿no? Creo que es cierto que, como decía Carlos, hay posibilidades de que algo protector se transforme en negativo, en un abuso de coerción y de aislamiento de una madre con su bebé, con los que trabajamos los vínculos tempranos, sabemos la importancia de ese vínculo, y los temores y las fantasías de toda mujer en el momento de parir. Ahora, eso psicoanalíticamente yo lo veo impecable, está maravilloso. Quiero hacer un aporte diferente y sí valioso. Al Carlos le quería contar, mira, Carlos, en el último congreso que tuvimos de COWAP en Uruguay, se habló de todo esto que te explicó Paula, en cuanto a la violencia obstétrica. Está registrado, y está muy trabajado y muy protegido todo eso, desde COWAP al menos, ¿no? ¿Saben lo que es la COWAP? Bueno, y por otro lado, yo quería hacer mi aporte médico. Es decir, cuando trabajamos con parturientas, por supuesto que tratamos de que todo sea lo más natural posible. Cuanto más natural, mejor. Pero ocurre que en ese fanatismo psicológico, de que todo sea tan natural y tan por la vía normal y demás, han ocurrido muchas muertes. Porque se niegan, hay mujeres que se niegan totalmente a las cesáreas. Y siempre cuando yo he trabajado con pacientes, supervisadas por Julio, perdón, se me cayó el teléfono. Nombré a Julio y se me cayó el teléfono. Vamos. Y pasa. Bueno. No te va a hacer callar, Julio. No, seguro que no, pero a mí me emociona recordarlo. Bueno, donde yo le comentaba a él esta cosa de las mujeres que se niegan a las cesáreas cuando médicamente hay una indicación de cesárea. Entonces, yo siempre cuando trabajo con mujeres que van a parir, trabajo por supuesto las fantasías paranoides, las depresivas, que sabemos que se mueven, pero por otro lado también trabajo la posibilidad de que esa mujer esté abierta a cualquiera de las dos alternativas que se puedan presentar, y que cualquiera de las dos puede ser muy satisfactoria y plena para la madre y para el bebé.
tanto parir con barbijo, sin barbijo, con cesárea o con parto normal. Natural, digamos, no normal. No sé qué es normal. Normal también puede llegar a ser una cesárea. ¿Por qué no? Porque es antinormal, no es normal. Es antinatural, estoy de acuerdo. Pero sí es cierto que se han salvado muchas vidas. Así que yo le propongo a Pauli que si podemos sigamos trabajando este tema que a mí me fascina y yo poder hacer este aporte desde lo médico, psicoanalítico por supuesto, porque no dejo de ser psicoanalista, no dejo de serlo, pero sí es un tema que a mí me ha ocupado y preocupado muchísimo por experiencias cercanas, personales, a este tema de la psicologización de el anticesárea, los anticesaristas. Ha habido una agrupación que funcionaba aquí en Lanús, en la zona sur, que estaban totalmente, lo integraban personas como Eduardo Illa, que ustedes lo conocen, que es de APA, y Olga López de Illa, su esposa, que eran totalmente anticesaristas. Y eso provocó que de alguna manera aparecieran unas cuantas no cesáreas que murieron. Eso fue, yo lo cuestioné y lo puedo hablar delante de ellos también. Creo que por algo a mí me interesa tanto este tema, porque a veces cuando nos ponemos demasiados psicólogos, dejamos la óptica médica, que no la podemos perder. Están las dos cosas, es un acto, como, bueno, Paula lo está escribiendo, ¿no? Ella es médica, aunque a veces se me olvida de que es médica, pero es médica y es psicoanalista. Y entonces tomar los dos aspectos me parece fundamental, y yo tengo ejemplos clínicos que los puedo brindar como para ampliar ese panorama. Muchas gracias, Paula, tu trabajo impecable, coincido con que escuchar cómo presentás es espectacular, cómo trabajás los casos, las referencias que haces son excelentes, y bueno, un placer haberla escuchado, conocer el caso, el trabajo, perdón, no el caso, el trabajo, y bueno, y estar con ustedes, con CIPEA. Bueno, Eve, muchas gracias por tu aporte. Ahora voy a decir algo yo. Primero, impresionada por lo de Eduardo Illa, que fue mi analista hace muchos años, fue una experiencia muy traumática. Bueno, no la recordaba y sigue en la misma dirección. Bueno, esto es un comentario aparte. Lo que quería plantear, Paula, si tenés ganas de comentarnos, pensaba en el yo como mediador, ¿no? Mundo interno, yo, super yo y realidad. ¿Cómo media ese yo? Según las vicisitudes personales de cada uno, ¿no es cierto? Y según el predominio de las series complementarias, predominio, pulsión de vida, pulsión de muerte. Hasta acá, ninguna novedad. Pero el interrogante es, el COVID fue una amenaza del mundo externo para todos iguales la amenaza, el miedo a la muerte. Ahora, ¿cómo afectó este miedo a la muerte a el tema de la identidad profesional, de ese fenómeno sublimatorio por el cual alguien dijo qué mayor alegría puede tener un profesional que el parto termine felizmente, como corresponde, porque lo que vos aportás, Eve, es que para las cesáreas hay indicaciones. Entonces, el desafío que trajo el COVID, además, fue el funcionamiento del equipo. El equipo más la parturienta, más la amenaza del COVID, más trabajar saludablemente con el miedo atravesándonos a todos. Así que fue muy difícil, por eso tu aporte es tan convocante. Y algo que les quería decir, me parece que es un dato de color, pero interesante, que hay una ley, la ley 25.929, es del parto humanizado, o sea, hay que cumplir con esa ley. Ahora, ¿cómo hacemos para que se cumplan con otras leyes que no están reglamentadas como la ley civil? Bueno, te doy la palabra, Paula, a ver qué nos comentás. Después Carmen y está Marta.
falta el micrófono, a ver si yo te lo puedo dar. No, no te lo... A mí... ahí está. Ahí Ahí está. Bueno, qué interesante todo lo que tenemos que hablar ahora. Tengo acá, que me viene como anillo al dedo, 2 frases, y si tengo tiempo, una un poquito más larga, del trabajo de Alberto. Dice una: quien ha violado el tabú, por ese mismo hecho se vuelve tabú y el entorno social lo repudia. ¿Qué más evidente de que violó el tabú que esa mujer pariendo, cuando nadie podía tocarse, ni besarse, ni nada? Hay una poderosa Bueno. apetencia pulsional inconsciente a realizar la acción prohibida, dice Alberto en el trabajo, a la vez un horror a llevarla a cabo que mueve a la prohibición. El miedo y la prohibición son conscientes, porque es un miedo objetivado. En cambio, la persona nada sabe de la apetencia pulsional inconsciente y el peligro que éste conlleva alimenta al miedo. O sea, el miedo tenía una versión consciente, que es miedo a COVID. Pero todo lo que se movió atrás de eso es lo que traigo en el trabajo. Por eso, Eve, yo estoy pero totalmente de acuerdo con vos. Fanatismo para una cosa o para la otra está ligado a la muerte. Es terrible. Por eso te digo, probé las 2 cosas. Yo parí en mi casa, no vuelvo a parir en mi casa. Parí en la institución. Algunas cosas las mejoraría, como por ejemplo que entren a tropel 8 personas en el momento del expulsivo para ver el espectáculo. No los pude frenar. Pero ahí sí, te digo, eso es una de las cosas que yo digo, ¿no? Yo tenía que parir con el barbijo por el cuidado del equipo y todo, pero con barbijo y todo, la sala tenía 15 personas adentro y con un médico plantado en hacer un parto respetado. Pasaron todas igual. Entonces, o estamos cuidando que no haya virus o no nos importa lo del virus. Es muy variable, es muy subjetivo. Lo mismo que eso del momento, ¿no? En cierto momento súper estrictos con el uso, en otro momento, no pasa nada. Ahí está Alberto que quiere contestarnos algo. Intercalemos ahora un poquito. Estaba Carmen primero, Estaba Carmen. Así que, pero justo. Alberto, No, está bien, está Me lo dejás bien. así, pero Alberto va a hablar. Bien. Bueno, vos querés que hable Alberto, pero yo tengo que coordinar. Bueno, dale, sigamos con Carmen, perdón, Alberto. Están Carmen y Marta, sí. Y Marta y No, vos. no, volvemos. Es muy chiquito lo mío. Yo ya te dije hoy que me parecía exquisito tu trabajo y te felicité. Me encanta. Y siguiendo un poco la línea de Eve, esto de seguir con esto, porque me encanta el tema, como lo traes, porque como decía Alberto, es único. Seguramente no lo pensaste y es pronto todavía también para pensarlo. Pero mientras te escuchaba se me ocurría, digo, qué bueno sería hacer algún análisis, ¿no? O estadístico, no sé cómo, de cómo, más allá de tu propia experiencia, obviamente, Sí. cómo ha sido el devenir, y si pensaste algo, ¿no? De qué devenir pueden haber ido teniendo los niños o los vínculos mamá-bebé, después de haber tenido este tipo de parto y estas experiencias, ¿no? Con todo lo que vos decís, con todo lo que pasó, con todo momento tan particular, y si esto de alguna manera habrá incidido en la conducta posterior del niño, el vínculo, del vínculo mamá-bebé. Quizás por eso digo, es pronto, todavía estamos saliendo de la pandemia y estamos saliendo de estas experiencias, pero no sé si pensaste algo al respecto. Hay algo Gracias, Carmen. ya está estudiado. No sé si le comentaba ahora Carmen o seguía alguien más. No, después le damos la palabra a Marta y Alberto y ya terminamos, así que contestá vos. Tenemos 12 minutos, vamos que llegamos. Vamos todavía. Carmen, en el hospital de niños en el Gutiérrez estuvieron estudiando, no sé directamente relacionados con el tema de los partos, pero sí hay una clara diferencia en los pequeños pandemials, que se le dice, que tuvieron esos primeros 6 meses, un año, de muchísimo más contacto con los padres.
bebés más tranquilos, que lloran menos, o sea, hubo cosas muy buenas de lo posterior del estar en la casa Súper y del contacto. interesante, Es muy súper interesante. interesante. Por eso, quizás una experiencia se balanceó, se equiparó con otra, eso se va a ver con el tiempo, pero ya estaban notando ellos las diferencias, Ah, así como que cada grupo etario en la infancia tuvo distintos impactos. Los que más ajá, sufrieron fueron los que ya estaban escolarizados de sí, 5 años más o menos. Los de 3, sí. 4 estaban chochos de estar en la casa, los de 4, 5 complicados y los adolescentes con complicaciones más importantes, ¿no? Pero para los bebés fue buenísimo porque estaban todos con ellos. Perfecto, Perdón, gracias sigamos. Paulita, te A felicito. vos. ¿Querés agregar algo más, Paula? Le damos la palabra a Alberto. Yo no le dije a Luciano que muchas gracias por su comentario y que yo siempre tuve la fantasía que como Escardó estaba en una sala y Arnaldo en otra, se influenciaron mutuamente aunque lo negaban. Pero sí, muchas gracias. Bueno, Alberto y después Marta y cerramos. ¿Por qué? Si faltan 10 minutos. Marta había pedido antes. Bueno, Marta. No, Dale, Alberto. Le damos el lugar a Alberto y después hablo yo. bueno, Alberto. Bueno, sí, con respecto a lo que vos decías, Paula, del virus y del COVID, o del pensamiento mágico. Digamos, antes de la época científica, por decir así, una situación de esas podía, digamos, pensarse como producto de los malos espíritus que están atacando, y eso alcanzar una creencia absoluta en todo el universo que abarcaba. Hoy en la época científica ya no, no creemos tanto en eso, pero tenemos la creencia universal en el virus. Entonces el pensamiento científico aparece hoy como eso en lo cual digamos, asentamos nuestras creencias. Pero como decía Eve, todo, digamos, todo absolutismo tiene su problema, y el hecho de poner tanto el acento en el virus es por ahí el modo como la sociedad actual, científica, objetiva, una situación pulsional. Me acordé cuando vos leíste esa frase de mi trabajo, en la que, como Freud decía, la pulsión de muerte es muda. Y pensaba que, bueno, como dije antes, todos momentos así donde aparecen estas cuestiones corresponden a momentos de difusión pulsional. Ahí también en el trabajo creo que menciono cómo los muchos cambios culturales importantes estuvieron precedidos por pandemias, ¿no? El pasaje de la Edad Media al Renacimiento fue la peste negra, la entrada, creo que la salida de la Edad Antigua también fue la peste de Justiniano. En fin, esas pestes han sido producto de cambios culturales. Uno puede decir, ¿es la peste la que provocó el cambio cultural, o todos los ingredientes que hacen a un cambio cultural en la evolución de la cultura toman esas manifestaciones? De hecho, ha pasado, se puede decir, la pandemia en su manifestación, pero el trastorno pulsional continúa. Después de la pandemia aparece la guerra entre Rusia y Ucrania, trastornos mundiales o en cada país, en cada región. Esa ambivalencia pulsional toma características propias
y cada país o cada región la trata de resolver como va pudiendo. Bueno, me surgió ese comentario a raíz de lo que habías dicho. Bueno, gracias, Alberto. Ahora sí está Marta. Bueno, ¿se me oye? Sí, se te escucha bien, sí. Bueno, solo un comentario más. Recordemos que para Freud el momento de mayor placer sexual en la mujer es el parto. Abogo porque muchas mujeres hayan sentido algo de esto, más allá del dolor del parto, que además fue impreso por la cultura. Así que debe haber existido. Lo que sí es cierto, y se ve en la clínica, que las mujeres después de los partos conocen más su cuerpo y disfrutan más del orgasmo. Así que quería recordar eso para uniendo lo que vos decís, Marta, del parto y el tabú y ese placer sexual de la mujer en el parto, recordé lo que... Porque el tabú apunta a eso. Sí, recordé lo que decía Fidias, vinculado a eso, que, digamos, el orgasmo que muchas veces tiene la mujer en el momento del parto y que corresponde a que por las proporciones el pasaje del feto por el canal de parto es equivalente al pene del padre en la niña. O sea que, digamos que el parto tendría una expresión así del incesto que le da ese carácter tabú, el hijo del demonio. Muy interesante. Muy interesante, Alberto. Y yo recordaba con respecto a los cambios culturales entre nosotros, cuando ocurrió la fiebre amarilla, hubo un cambio en muchos sentidos. El primero, la gente que se alejó de los que estaban enfermos, se refugiaron en otro lado. Los médicos, una cantidad de médicos que se negaron a atender a los que tenían fiebre amarilla porque se iban a morir. Este es un dato histórico que lo comenta Pignatelli. 160 médicos atendieron a los que tenían fiebre amarilla. Entre ellos estaban los Argerich, porque no fue uno solo, Cosme es el que da el nombre a los hospitales, pero que se concentraron en atender a los pacientes que se estaban muriendo. Y también se plantearon el tema moral, si tenían que estar ahí o tenían que cuidar a su familia. Bueno, la cuestión es que estos conocidos, que tienen nombre en los hospitales, hay otros, murieron todos. ¿Cuál fue el cambio? El tema de la higiene, el tema del agua, el tema de otras costumbres diferentes, porque no había baños, por lo tanto se contaminaban las napas, y institucionalizar a las personas que vivían en situación precaria. Interesante lo social. Hoy día todavía estamos saliendo de la pandemia, así que es difícil hacer un cierre o una conclusión aún. Me parece que estamos todavía transitándola. Una cosa que me hizo pensar esto, dos cositas. Me hiciste acordar, acá cerca de casa, en el Parque Ameguino, hay un monumento muy lindo a todos los que trabajaron caídos en la epidemia de la fiebre amarilla, que es muy, muy conmovedor. Había médicos homeópatas también trabajando. Mira, que bien, eso no lo registrados sabía. en ese monumento, muy lindo. Ay, que no se me escape. Se me escapó. Es otra cosa que quería decir. No, algo que estaba relacionado con esto del tiempo, ¿no? Es verdad, pero a mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando escribí in situ casi las reflexiones sobre el uso del barbijo, eran cosas que yo iba observando en esos primeros 6 meses. Yo dije, la primera impresión que me dio el barbijo, la registré, y qué es lo que pensé, y las asociaciones. Después eso, al familiarizarnos con el barbijo, como que se reprimió, se pasó a otro estadio, y quizás esto, ¿no? Digo yo, los textos de pandemia, nos van a servir como registro también de esa experiencia para la revalorización más adelante y para la elaboración de
de todo esto. A mí me impactó mucho lo del trabajo de Alberto, porque yo lo escribí, se lo mandé a Alberto, y no había hecho la asociación con el trabajo de él. Pero recuerdo conscientemente ese primer Ateneo de pandemia donde Alberto lo había traído, pero cómo se unen después, me pareció como, bueno, me sorprendió. Bueno, Paula, Carlos quiere decir algo y cerramos. Listo, Y yo antes por de darle la supuesto. palabra, Eve pregunta dónde puede leer el tema de la excitación sexual durante el parto, si le recomiendan libros de textos de Fidia. Digamos, yo no tuve partos, así que no puedo decirlo, pero sí recuerdo que era algo que Fidias comentaba muchas veces, esa situación de que la mujer, la posibilidad del orgasmo que tiene la mujer en el momento del parto, y lo asociaba con el No con el podemos decir. pene del padre. Él tampoco tuvo parto, no podemos hablar de envidia porque era Fidia. Como suele ocurrir, Fidias le daba una vuelta más a lo que decía Arnaldo. Arnaldo hablaba de que el falo, el chico, el orgasmo tenía que ver con el tamaño de ese niño falo. Y como siempre pasaba, Fidias tomaba eso y le daba esta vuelta, mucho más relacionada con la teoría freudiana, por lo cual hacían una muy buena pareja ellos dos. No, estamos, sí. Sí, no, solamente era decir que íbamos a seguir teniendo trabajo, por lo visto, ¿no? Los analistas, de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy. Así que quedémonos tranquilos entonces. Bueno, la verdad, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Muy lindo, Paula, me parece que fue un éxito la presentación. Seguimos trabajando y un aplauso realmente para la presentadora y para todos. Bueno, hasta pronto, gracias a todos por participar. Chao, chao. Gracias, Sonia. Chao. Gracias.